A partir de los diarios privados del Dr. Edmund Falk, alienista, octubre de 1881. La niebla de Londres se cierne sobre la ventana de mi estudio mientras registro el caso más desconcertante de mi carrera. En su centro hay una niña, Alice Whitby, de 10 años, recién llegada del hospicio de Whitechapel, ahora protegida de una familia adinerada. Qué cruel giro de la naturaleza o la crianza pudo convertir a una niña de aspecto tan angelical en el epicentro del horror. En compañía de gente educada, Alice es todo reverencias y suaves sí señor y no señora, un modelo de la miniatura de la cortesía victoriana. Sin embargo, en cuestión de semanas desde su adopción, tragedias indescriptibles han caído sobre la casa de los Pembroke, cada una más desconcertante que la anterior. Los sirvientes susurran que una maldición llegó con la huérfana. Los mejores médicos de Londres buscan en vano explicaciones racionales. Y yo, un alienista entrenado para tratar la alienación mental en los afligidos, me encuentro lidiando con un misterio más allá de las fronteras conocidas de la ciencia. Hojeo mis notas a la luz del gas. Están las entradas del diario de la difunta institutriz, encontradas después de su fatal caída, escritas con creciente pavor sobre la muñeca de ojos huecos de Alice, y la costumbre de la niña de pararse al pie de su cama en silencio a medianoche. Hay testimonios de criadas que juran que escucharon risitas en habitaciones vacías o que encontraron pequeños animales muertos apareciendo en los umbrales como regalos macabros. Y está la misma Alice, con una sonrisa querubínica, rizos dorados, manos siempre agarrando suavemente su muñeca de trapo raída, mirándome durante nuestras entrevistas con una calma desconcertante y conocedora. Lo que más me inquieta es su imperturbable aplomo. He visto pacientes histéricos retorciéndose en el lecho. He visto a soldados traumatizados por el shock de la guerra y a locos callejeros delirantes. Pero nunca he visto a una niña recibir la noticia de una muerte violenta con educada indiferencia como lo hace Alice. Las preguntas se acumulan. ¿Es una víctima de un trauma, una calculadora prodigio del mal, o algo aún más aterrador, algo más allá de lo humano? Mientras escribo, el viento aúlla sobre los tejados de Londres y el reloj da las 3. Cada campanada del Big Ben es amortiguada por la niebla de la medianoche. En esa hueca resonancia presiento la presencia de una oscuridad que ninguna mente racional puede aún explicar. Temo lo que pueda contener mi próxima entrada, porque si mis sospechas son correctas, la gentil fachada de esta niña esconde un corazón tan frío y calculador como el de cualquier asesino, y un hogar inocente ha dado la bienvenida a un monstruo disfrazado de niña. La respuesta yace en el pasado de Alice y en las tragedias que ya han ocurrido. Hasta que descubra la verdad, siento que cada miembro de la casa de los Pembroke duerme al alcance de un enigma, uno que puede atacar en cualquier momento con la sonrisa de una muñeca de porcelana y una intención despiadada. Londres, 1881, una ciudad de contrastes discordantes. En el distrito de Whitechapel, en el East End, hospicios manchados de hollín y callejones de barrios bajos rebosan de almas indigentes, mientras que a kilómetros al oeste, los ricos toman el té en lujosas casas adosadas en plazas bien cuidadas. Fue del primer mundo de pobreza y desesperación de donde emergió la joven Alice Whitby. Nació en un hospicio de Whitechapel, una sombría fortaleza de ladrillos que se alzaba de las brumosas calles, adoquinadas, tenuemente iluminadas por el gas. En ese reino, el hambre, la enfermedad y la muerte eran compañeros constantes. De hecho, 1 de cada 5 niños moría allí antes de su 5º cumpleaños. Alice casi no sobrevive a su infancia. Un brote de cólera se extendió por el hospicio cuando era una niña pequeña, cobrándose la vida de decenas de personas, incluidos sus propios padres. Los carros de la fiebre llegaban al amanecer para llevarse los cuerpos envueltos en mortajas. Y al final de la semana, Alice se quedó huérfana en una sala nauseabunda llena de bebés que lloraban y el hedor de la enfermedad. Esos primeros años grabaron en Alice un silencio y una resiliencia que inquietaron a los demás. Sobrevivir a las miserias de Whitechapel significaba soportar escenas
que deformarían los sueños de cualquier niño. Ratas correteando sobre cuerpos dormidos, en dormitorios superpoblados, los gemidos de los enfermos, detrás de delgadas paredes divisorias, y las caras severas de los guardianes del hospicio que imponían la disciplina, sin una pizca de ternura. Los internos de todas las edades vestían uniformes ásperos y trabajaban largas horas en tareas serviles. La conversación era desaconsejada, incluso entre los niños. La mortalidad era algo común. Los niños mayores anunciaban de forma práctica cuando otro moría por la noche. Bajo tales condiciones, Alice aprendió a no llorar, a no inmutarse. Una matrona sobreviviente del hospicio recordaría más tarde que la niña tenía el aplomo más curioso. Incluso cuando otros bebés gritaban, la pequeña Alice simplemente observaba con esos grandes ojos pálidos, tan silenciosa como un fantasma. Por un golpe de fortuna o de desgracia, dependiendo de a quién se le pregunte, la vida de Alice cambió cuando el señor y la señora Pembroke entraron en escena. Los Pembroke eran una pareja rica y sin hijos, de unos 30 y tantos años, conocidos por un cierto celo filantrópico. El señor Arthur Pembroke era un exitoso comerciante textil y un hombre de negocios racional. Su esposa Helena ocupaba sus días con comités de caridad y anhelaba un hijo. En la Inglaterra victoriana, acoger a un huérfano del hospicio era raro y a menudo mal visto. La sociedad tendía a considerar la pobreza como una falla moral, el resultado de la pereza o de las malas decisiones, y veían a los huérfanos como contaminados por su bajo nacimiento. Sin embargo, inspirados por ideas progresistas, y quizás por el trabajo del doctor Barnardo, que dirigía hogares para niños indigentes, los Pembroke resolvieron adoptar a una niña huérfana que lo mereciera. Se imaginaban a sí mismos salvando un alma inocente y dándole una vida de educación y refinamiento, un testimonio vivo de su benevolencia. Y así, en una sombría mañana de marzo, Alice fue sacada del East End al mundo de confort de los Pembroke. El viaje en sí mismo fue simbólico de su cruce entre dos reinos. Un tren la llevó del sucio distrito de Whitechapel de Londres a las calles más limpias y grandiosas de Kensington. Pocos londinenses se aventuraban en Whitechapel, excepto en misiones de caridad o de ley. Y mientras el carruaje traqueteaba lejos de esos estrechos callejones, era como si Alice se desprendiera de una piel. Llegó a Kensington como una pequeña figura de cara blanca, con un vestido gris raído, agarrando un pequeño bulto de sus escasas pertenencias. Un objeto en ese bulto era una vieja muñeca de trapo, deshilachada y a la que le faltaba un ojo de botón, un juguete de consuelo del hospicio al que Alice se aferraba con una inusual ferocidad. Cuando el cochero de los Pembroke intentó llevar su baúl, Alice se negó a que la muñeca se separara de su agarre, ni siquiera por un momento. La propia casa adosada de los Pembroke contrastaba fuertemente con el mundo que Alice había conocido. Era una majestuosa casa a 2 aguas de 3 pisos, con puertas de roble pulido y faroles de gas parpadeantes que brillaban detrás de ventanas de vidrio grabado. En el interior, los azulejos de mármol y las alfombras persas amortiguaban los pasos de los sirvientes uniformados, y el aire olía a cera de abeja pulida y té, no a polvo de carbón y aguas residuales. Sin embargo, a pesar de todo su lujo, la casa tenía una penumbra. Los pasillos estaban tenuemente iluminados. El señor Pembroke era frugal, con las nuevas luces eléctricas, y las pesadas cortinas impedían el paso del débil sol de invierno. Una gran escalera se curvaba desde el vestíbulo, su barandilla tallada con hojas de roble. Retratos de severos antepasados victorianos miraban desde las paredes. Para una huérfana tímida, la casa podría haber parecido un palacio, pero también podría ser vista como un laberinto desconocido de sombras y expectativas. Desde el principio, el personal de la casa encontró a Alice extraña. Era educada a la perfección, inquietantemente bien educada para una niña que había venido de la miseria. La señora Pembroke había esperado a una niña tímida y asustada, que quizás lloraría por sus padres perdidos por la noche o mostraría deleite
ante nuevos vestidos y juguetes. En cambio, Alice aceptaba cada nueva prenda, cada lujosa comida, con calma gratitud, pero con poca emoción visible. Se movía por la casa con el aplomo correcto de una pequeña dama, haciendo reverencias cuando la presentaban a la ama de llaves y al lacayo, hablando solo cuando se le hablaba. Gracias, señora. Sí, señor. Eran las respuestas suaves y perfectamente enunciadas. Nunca levantaba la voz. Nunca se le olvidaba un por favor o un gracias. Tal obediencia debería haber sido un alivio, pero de alguna manera inquietaba a quienes la rodeaban. Como susurró la cocinera después de una semana, no es natural que un niño sea tan callado. El pobre podría parecer demasiado. Recuérdalo. De hecho, la única vez que alguien vislumbró una emoción fuerte en Alice fue cuando una criada accidentalmente se llevó su muñeca de trapo para lavarla. La niña, generalmente tan suave, apareció silenciosamente en la puerta de la lavandería en cuestión de minutos, con el rostro sin expresión, pero con los nudillos blancos alrededor del marco de la puerta. ¿Puedo recuperar a Charlotte, por favor?, preguntó, asustando a la criada, que no se había dado cuenta de que Alice estaba mirando. La criada devolvió la muñeca andrajosa de inmediato, y los finos labios de Alice se curvaron en una sonrisa educada mientras la acunaba. Charlotte, resultó, era como llamaba a esa muñeca andrajosa. Había sido rescatada de un contenedor de trapos por una huérfana mayor que se la regaló a Alice hace años. La señora Pembroke, al observar este apego, se ofreció a comprarle a Alice una hermosa muñeca de porcelana nueva del Burlington Arcade. Alice le dio las gracias, pero insistió en que solo quería a Charlotte, nada más. Era una pequeña rareza, pero una que le dio al personal material para chismorrear. ¿Por qué un niño preferiría un trapo raído a una fina belleza de porcelana? Algunos murmuraron que era un mal presagio conservar objetos del hospicio, como si la pobreza o los espíritus se aferraran a ellos. Más allá de la casa, Londres en 1881 era en sí misma una ciudad atrapada entre la razón y la superstición. La fascinación victoriana por el espiritismo estaba en su apogeo. Incluso los educados celebraban sesiones de espiritismo en salones a la luz de las velas, intentando contactar con fantasmas de seres queridos. Cuentos de fantasmas, posesiones demoníacas y maldiciones llenaban las revistas de Penny Dreadful y las conversaciones nocturnas. Al mismo tiempo, la ciencia moderna y la psiquiatría estaban en auge. Hombres como el doctor Edmund Folk, los alienistas buscaban explicaciones racionales para el comportamiento que una vez se atribuía al mal o a la locura. Esta tensión entre lo sobrenatural y lo científico se reflejó en la reacción de la familia Pembroke hacia Alice. La señora Pembroke, un alma gentil con interés en las reuniones espiritistas, a veces se preguntaba si los espíritus tristes se aferraban a la huérfana, dadas las tragedias de su pasado. Incluso consideró seriamente consultar a un médium para asegurarse de que ningún mal de ojo hubiera seguido a la niña desde Whitechapel. El señor Pembroke, sin embargo, se burló de tales nociones. Ponía su fe en la racionalidad, confiado en que una buena educación y una rutina estricta reformarían cualquier mal hábito o trauma que la niña llevara. Para él, Alice era un proyecto de caridad, uno que no debía fallar, porque el fracaso significaría la mancha de la mala sangre o la herencia, ideas que se negaba a admitir. Así, en la primavera de 1881, Alice Whitby comenzó su nueva vida en un hogar adinerado, una huérfana con un pasado trágico, bienvenida al redil de la alta sociedad. Los periódicos elogiaron brevemente la filantropía de los Pembroke, y la pareja se enorgulleció de su benevolencia. Sin embargo, detrás de la fachada de civilidad se reunían sombras sutiles, los susurros de los sirvientes sobre el inquietante autocontrol de Alice, el secretismo de la propia niña y una serie de percances inexplicables en la casa ya estaban sembrando semillas de pavor. El escenario estaba preparado con elegancia victoriana y una podredumbre subyacente, un mundo de candelabros y fina porcelana, tambaleándose al borde de un abismo oscuro que nadie aún entendía. El hospicio de Clark Candwell en Londres, 1882. Estas sombrías instituciones albergaban a huérfanos como Alice, donde la enfermedad y la desesperación eran rampantes.
Los Pembroke sacaron a Alice de este mundo, con la esperanza de salvarla, sin saber lo que invitaban a su hogar. Alice Whitby se convirtió rápidamente en un objeto de afecto e inquietud en la casa de los Pembroke. Exteriormente, era la imagen de una niña victoriana apropiada. La señora Pembroke la había vestido con bonitos vestidos de encaje y algodón pastel. Su cabello rubio estaba cepillado hasta el brillo y a menudo atado con cintas de satén. En la cena, Alice se sentaba con una postura impecable, usando la cuchara correcta para la sopa y desdoblando su servilleta delicadamente en su regazo, como se le había enseñado. Si el señor Pembroke la involucraba en la conversación, ¿qué aprendiste con tu tutor hoy, Alice? Ella respondía suavemente pero con claridad. Leímos un capítulo de Grandes Esperanzas, señor, y practicamos sumas. Fue muy agradable, gracias. Tal aplomo en una niña de 10 años asombraba a los invitados. ¡Qué joven tan educada!, comentaban, mientras Alice hacía una reverencia con gracia al conocerlos. La señora Pembroke a veces se iluminaba de orgullo con estos cumplidos, pero en privado sentía una inquietud roedora. Algo en la forma de ser de Alice era demasiado comedido, demasiado sin emoción. La niña rara vez sonreía, excepto por una leve y educada curva de los labios. Nunca se reía, nunca saltaba impulsivamente, ni mostraba la energía desordenada que uno esperaría de su edad. En verdad, Alice llevaba su obediencia como una máscara, una tal vez forjada en la estricta disciplina del hospicio. Debajo de esa máscara, ¿qué pensamientos albergaba? Ocasionalmente, cuando Alice estaba sola y sin ser observada, o eso creía ella, un sirviente captaría una expresión diferente parpadeando en su rostro, una mirada lejana, casi calculadora, como si estuviera evaluando a las personas a su alrededor fríamente detrás de sus grandes ojos grises y azules. La institutriz, la señorita Margaret Doyle, anotó en su diario que Alice tenía la costumbre más curiosa de mirar fijamente a alguien por un momento demasiado largo, como si estuviera sopesando su alma. Aunque se comporta impecablemente, la niña da una impresión de vigilancia. Era como si Alice estuviera estudiando a quienes la rodeaban, imitando las reacciones esperadas, sin realmente sentirlas. El único apego obvio de Alice era a su muñeca de trapo, Charlotte. La muñeca era una cosa lamentable. La tela estaba gastada en las manos. El relleno se asomaba por un hombro. Sus ojos pintados estaban descoloridos. A pesar del regalo de muchos juguetes finos, Charlotte nunca se separaba del lado de Alice. La llevaba metida bajo el brazo por la casa, la ponía en un taburete junto a ella durante las lecciones y la sentaba junto a su almohada por la noche. La señora Pembroke, con la esperanza de convencer a Alice de que ampliara sus intereses, le compró una hermosa muñeca de porcelana francesa con párpados móviles y cabello real. Alice le dio las gracias efusivamente por el regalo y luego procedió a guardar la nueva muñeca cuidadosamente en un cajón, volviendo a jugar en silencio y de forma abstracta con Charlotte. Este apego inquebrantable a la vieja muñeca les pareció extraño al personal. La criada de la cocina, una chica irlandesa dada a la superstición, murmuró que la muñeca de trapo de Alice debía albergar un hada o un espíritu que la había seguido desde el hospicio. Incluso se atrevió a sugerir en voz baja que Alice podría ser un changeling, un niño de hadas, dejado en lugar de uno humano, por lo que era tan antinaturalmente tranquila. Cuando la señora Pembroke escuchó esa conversación, regañó a la criada por difundir tonterías y desestimó de inmediato esas supersticiones. Sin embargo, en una ocasión inquietante, incluso la señora Pembroke sintió una punzada de miedo irracional. Una noche, al pasar por la puerta del dormitorio de Alice, escuchó su voz infantil murmurando suavemente. Al asomarse, encontró a Alice susurrando a Charlotte en la tenue luz. El contenido era inocente, una rima infantil, pero el tono de Alice era completamente plano, recitando Twinkle, twinkle, little star a la muñeca, como si estuviera leyendo un requiem. Cuando la señora Pembroke preguntó suavemente a quién le estaba hablando, Alice levantó la vista con esa suave sonrisa y dijo: solo a Charlotte, mamá. Ella no puede dormir, así que le estoy haciendo compañía. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Helena Pembroke, a pesar de ella misma. La señora Helena Pembroke era una mujer dividida. Había anhelado la maternidad y en Alice quería desesperadamente
encontrar una hija a la que amar. A menudo se desvivía por la niña, cepillando el cabello de Alice por la noche, leyéndole historias de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, elegidas por el nombre compartido, o llevándola a los jardines de Kensington para paseos por la tarde. Exteriormente, Alice respondía con perfecta cortesía a estos afectos. «Gracias, mamá. Fue encantador», diría después de una salida, o besaría obedientemente la mejilla de la señora Pembroke a la hora de acostarse. Pero Helena notó la falta de calidez espontánea de la niña. No había abrazos repentinos, ni exclamaciones infantiles de felicidad. A veces, mientras Helena la arropaba, los ojos de Alice captaban el parpadeo de la lámpara de aceite, y solo por un instante parecían fríos y vidriosos, como los ojos de una muñeca de porcelana que reflejaban la luz. La señora Pembroke trató de desestimar estas impresiones como sus propios nervios. Aún así, para el verano se encontró durmiendo mal y adelgazando, atormentada por un vago pavor. Se despertaba de pesadillas, donde escuchaba a un niño riendo y llorando a la vez, solo para encontrar la casa en silencio, y a Alice, profundamente dormida en la habitación de al lado, su muñeca en el hueco de su brazo y una leve sonrisa en sus labios. Incluso en el sueño, el señor Arthur Pembroke, en contraste, era mucho menos observador de los matices sutiles. Un hombre robusto con patillas de chuleta de cordero y una actitud sin tonterías. Creía firmemente en las explicaciones racionales y en la disciplina. Para él, Alice era una historia de éxito en ciernes, prueba de que el entorno triunfaba sobre la herencia. Notó su peculiar desapego a veces, pero lo atribuyó al shock de su crianza. «La pobre niña ha tenido un comienzo difícil», le dijo a su esposa. «No debemos esperar que sea ruidosa. Con el tiempo, aprenderá a ser más abierta. Simplemente necesitamos civilizarla». El señor Pembroke adoptó un enfoque bastante formal de la paternidad. Cada mañana insistía en que Alice se uniera a él mientras leía el Times en el desayuno para inculcarle hábitos apropiados. Si la mirada de Alice se detenía demasiado tiempo en él o en cualquier otra persona, se aclaraba la garganta y le recordaba: «Es de mala educación mirar fijamente, querida». Ella bajaba la vista obedientemente. Una vez, cuando el perro de la familia, un terrier generalmente jovial llamado Brutus, le gruñó a Alice sin provocación, el señor Pembroke ordenó bruscamente al perro que saliera. Avergonzado por el comportamiento del animal, se negó a admitir cualquier noción de que Alice misma pudiera haberlo provocado. En su opinión, los cuentos de los sirvientes sobre sucesos extraños eran tonterías, e incluso regañó a Helena por mimar demasiado a la niña. «Debe aprender a ser fuerte. Si ve fantasmas donde no los hay, es porque la gente le llena la cabeza de tonterías», insistió, después de enterarse de que la criada había mencionado changelings. La solución de Arthur a cualquier indicio de problema era la educación y el orden. Con ese fin, contrató a un tutor y a una institutriz para Alice, y mantuvo un horario estructurado para su día: estudios por la mañana, un paseo o juego supervisado a primera hora de la tarde, luego lectura tranquila o costura antes de la cena. Estaba decidido a que esta huérfana fuera moldeada en una joven apropiada bajo su techo. Completando el círculo de adultos clave estaba el doctor Edmund Falk, un alienista de profesión, un psiquiatra incipiente. El doctor Falk era un amigo de un amigo traído a la situación por la creciente preocupación de la señora Pembroke. En una era en la que la ciencia mental era nueva, los alienistas como Falk estudiaban a los considerados locos o peculiares. El propio Falk era un hombre reflexivo de unos 40 años, con una barba pulcra y ojos penetrantes detrás de gafas redondas. Inicialmente visitó la residencia de los Pembroke socialmente, con el pretexto de visitar a la familia para tomar el té, para no alarmar a Alice. En realidad, Helena le había confiado algunos comportamientos inquietantes: el distanciamiento emocional de la niña, la hostilidad del perro hacia ella y, más tarde, incidentes más alarmantes. Las primeras impresiones del Dr. Falk de Alice fueron una mezcla de asombro e incomodidad. «Es extraordinario», les dijo a los Pembroke, no en un sentido místico, fíjense, sino psicológicamente. Su autocontrol,
a los 10 años. Es notable. He visto pacientes de manicomio endurecidos con menos aplomo. Alice se sentó con ellos durante esa entrevista, cosiendo tranquilamente un muestrario. El Dr. Falk intentó involucrarla en una conversación sobre sus intereses. Le encantaba leer, respondió ella. Le preguntó su libro favorito, Anatomía de Grey. Señor, fue la suave respuesta, con los ojos aún en su costura. Los adultos intercambiaron miradas de asombro. Un libro de texto médico parecía una opción poco probable para una niña. Estaba en la biblioteca de mi padre. Me gustan las imágenes, añadió Alice con calma, como si esto fuera perfectamente normal. De hecho, el señor Pembroke tenía muchos libros, incluidos algunos sobre medicina y botánica, que la animaba a leer, en lugar de la ficción de Penny Dreadful. Aún así, el Dr. Falk hizo una nota mental, curiosidad por la anatomía más allá de su edad. La institutriz, la señorita Doyle y los sirvientes también contribuyeron al retrato de Alice con sus observaciones. La señorita Doyle, una joven seria de una buena familia caída en tiempos difíciles, había pensado inicialmente que Alice era una bendición, una alumna brillante, que aprendía su francés y sus sumas con facilidad, pero pronto la institutriz se sintió inquieta. Alice tenía una forma de dar la vuelta a las preguntas. Por ejemplo, durante una lección de geografía sobre los grandes ríos de Europa, Alice interrumpió para preguntar: «Señorita Doyle, ¿alguna vez ha visto morir a una persona?». La pregunta, sin venir a cuento, tomó a la institutriz por sorpresa. Tartamudeó que su propia madre había muerto de tisis y que debían volver a centrarse en la geografía. Alice simplemente asintió y volvió a copiar los nombres de los ríos, aparentemente imperturbable. Sin embargo, la señorita Doyle le confió más tarde al Dr. Falk que era la forma en que lo preguntaba. «Señor, como quien pregunta por el clima. Ningún niño debería hablar de la muerte con tanta frialdad». En otra ocasión, la señorita Doyle encontró a Alice en el aula, con una mariposa muerta, cuidadosamente clavada en una hoja de papel. La niña la había abierto para estudiar sus entrañas. «Quería ver cómo funcionaba», explicó Alice, sin avergonzarse en absoluto. La señorita Doyle la regañó por la crueldad hacia los animales, pero Alice solo parpadeó, diciendo que era solo una mariposa. Luego estaba el incidente con el perro de la familia, Brutus. Desde la llegada de Alice, Brutus se había agitado extrañamente a su alrededor. Generalmente, un terrier juguetón ladraba a la puerta del dormitorio de Alice y tenía que ser arrastrado. Una tarde, Alice estaba sola en el salón y Brutus comenzó a gruñirle desde la puerta. Una criada relató más tarde que Alice simplemente se quedó allí, mirando fijamente al perro, con el rostro sin expresión, hasta que Brutus se escabulló y se escondió debajo de una mesa, gimiendo. Al día siguiente, Brutus cayó violentamente enfermo. La cocinera encontró al pobre terrier, vomitando y sangrando por la boca. No sobrevivió a la noche. El señor Pembroke asumió tristemente que el perro había comido veneno para ratas o vidrio molido por accidente. Estas cosas a veces sucedían con perros callejeros en Londres, pero la cocinera juró que había visto a Alice cerca de la despensa esa mañana, donde un frasco de vidrio se había roto en el suelo. Los rumores se extendieron entre el personal de que tal vez la niña le había dado al perro algo peligroso. Cuando esto llegó a oídos del señor Pembroke, se puso furioso, no con Alice, sino con los sirvientes por sugerir algo tan escandaloso sobre su hija. Amenazó con despedir a cualquiera que difundiera chismes maliciosos. Aún así, a puerta cerrada, Helena Pembroke le preguntó vacilante: «¿Crees que Alice podría haber hecho algo, sin saberlo quizás?». Arthur respondió con un gesto de la mano enojado y despectivo: «Por supuesto que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntar? El perro se metió en algo afilado. Eso es todo. No dejes que los sirvientes te llenen la cabeza con sus tonterías». Helena accedió, avergonzada por dudar, pero en su corazón una semilla inquieta había echado raíces. Otro incidente solidificó la tranquila alarma de la casa. La hija de una vecina, Emily, había sido invitada a pasar el día. Un esfuerzo de la señora Pembroke para ayudar a Alice a socializar. Las dos niñas se quedaron para jugar en la guardería de arriba, con una nueva casa de muñecas. Al final de la hora, Emily lloraba inconsolablemente y corrió hacia su institutriz, negándose a decir lo que había sucedido. Alice se quedó junto a la ventana, con su muñeca en los brazos,
serena. Después de que Emily fuera llevada a casa, llegó la noticia de que la niña había sufrido una fractura de brazo después de una caída. Aparentemente, Emily se había caído de la ventana de la guardería, aterrizando en un rosal 2 pisos más abajo. Cuando se le preguntó, Alice dijo que Emily se había inclinado demasiado, tratando de atrapar una pluma de pájaro en el alféizar. Era cierto que se encontró una pluma allí, pero la institutriz, la señorita Doyle, señaló en privado que el pestillo de la ventana estaba extrañamente resbaladizo, con algún tipo de grasa, como si estuviera preparado para deslizarse fácilmente, y recordó haber escuchado una discusión amortiguada justo antes del grito. Alice se llevó mi muñeca. Fue todo lo que la niña sollozando revelaría más tarde. Nadie pudo probar nada, pero después de eso, las madres del vecindario mantuvieron a sus hijos alejados de la casa de los Pembroke, y en una semana, la institutriz de los Pembroke, la señorita Doyle, presentó su renuncia. La razón oficial fue un pariente enfermo que necesitaba cuidados, pero en su último día, le confió temblorosamente al doctor Falk que había pasado para observar a Alice. Hay algo mal con esa niña, señor. No sé si es maldad o enfermedad, pero temo quedarme a solas con ella ahora. A veces siento como si me observara como un depredador en la hierba alta podría observar a una liebre. A finales del verano de 1881, la atmósfera en el que una vez fue el ordenado hogar de los Pembroke había cambiado drásticamente. Los sirvientes se marchaban en masa, citando excusas triviales para evitar estar cerca de la niña. Los que se quedaban se mantenían alejados del camino de Alice, persignándose o tocando llaves de hierro en sus bolsillos. Una protección popular contra las hadas cada vez que ella pasaba. La señora Pembroke estaba tensa y pálida. El señor Pembroke desconcertado y enojado por la histeria que se apoderaba de su casa. Y el doctor Falk más intrigado y preocupado cada día. Por su parte, el doctor Falk había comenzado a mantener un diario de caso especial titulado El enigma de Whitby. En él, documentaba los comportamientos de Alice con precisión clínica: falta de afecto emocional, posible intelecto precoz, somete a otros a riesgo o daño, sin signos de remordimiento. Tuvo cuidado de no sacar conclusiones precipitadas, dividido entre la posibilidad de un trastorno psicológico, lo que ahora podríamos etiquetar como sociopatía o psicopatía, y las teorías descabelladas, susurradas por otros, sobre maldiciones o posesión. Como hombre de ciencia, Falk se inclinaba por lo primero. Sin embargo, el patrón de eventos se estaba volviendo realmente oscuro. Los niños a veces actúan con crueldad, razonó. Pero ¿podría una niña de 10 años realmente tramar un daño deliberado? Necesitaba más evidencia, y el destino estaba a punto de proporcionársela con sangre y terror. En resumen, los personajes estaban reunidos como actores en un drama de Penny Dreadful. Alice, la niña de cara de porcelana con una extraña calma, la ansiosa madre adoptiva y el padre escéptico, el alienista decidido a diagnosticar la verdad, y un cuadro de sirvientes que temían lo sobrenatural. El equilibrio incómodo no se mantendría por mucho tiempo. Todo lo que se requería era una chispa, un evento abiertamente horrible, para inclinar a la casa de la sospecha al pánico total. Y ese evento estaba a punto de llegar en un amanecer en el que la casa se despertaría por un grito que resonaría en cada pasillo. Sucedió en una mañana gris de septiembre, justo después del amanecer. La casa estaba lentamente cobrando vida. La cocinera avivaba los fuegos de la cocina. La criada abría las cortinas, cuando un grito penetrante destrozó la calma. Era la voz de la señora Pembroke. Los sirvientes vinieron corriendo de todos los rincones, con el corazón latiendo, porque nunca habían oído a la señora gritar de esa manera. Al pie de la gran escalera yacía una figura arrugada, en una bata de casa. Era la señorita Eliza Crowley, la nueva institutriz, que solo había estado empleada 15 días. Estaba grotescamente tendida en el suelo de mármol, con el cuello torcido en un ángulo antinatural y los ojos mirando sin vida hacia arriba. Arriba, en el rellano de 3 pisos de altura, el pasamanos de la barandilla estaba roto, una sección astillada y colgando suelta como si hubiera sido arrancada. La horrible imagen era clara. La señorita Crowley
se había caído del piso superior. Si por accidente o por intención, nadie podía decirlo todavía. La señora Pembroke se quedó inmóvil en su propia camisón blanco, en las escaleras, con una mano en la boca. Había sido la primera en llegar, habiendo bajado temprano para regar los helechos en la sala de la mañana. Se las arregló para tartamudear. Ella simplemente estaba tendida aquí. Oh, Dios mío. El mayordomo se acercó con cuidado al cuerpo de la institutriz y se arrodilló, buscando un pulso que sabía que no encontraría. Otros se quedaron atrás, susurrando oraciones. En medio del caos estaba Alice, una pequeña silueta a mitad de la escalera. Ya estaba completamente vestida con su pulcro vestido de mañana y sus botas, como si se hubiera levantado antes de que saliera el sol. En sus brazos, como siempre, estaba Charlotte, la muñeca de Trap. La reacción de Alice fue completamente inquietante por su falta de dramatismo. Mientras la criada sollozaba y la señora Pembroke gritaba histéricamente el nombre de Eliza, Alice simplemente observaba la escena con una curiosa inclinación de cabeza. «Debe haberse resbalado», dijo Alice suavemente cuando vio al Dr. Falk llegar al pie de las escaleras. Había sido programado para una consulta matutina con el señor Pembroke y, por lo tanto, estaba presente en la casa en el fatídico momento. El tono de Alice era extrañamente tranquilo, como si comentara un pequeño percance doméstico. Sus ojos se dirigieron al Dr. Falk y ella ofreció: «Dr. Falk, la señorita Crowley está herida». «Herida», la palabra se quedó en el aire, grotescamente inadecuada para el cadáver roto a sus pies. El Dr. Falk sintió un escalofrío al mirar a la niña. A su alrededor había un manicomio. La señora Pembroke se había derrumbado de rodillas, llorando incontrolablemente. El señor Pembroke, llamado por la conmoción, gritaba a alguien que fuera a buscar a la policía o a un médico. La cocinera se persignaba repetidamente. Sin embargo, Alice se mantuvo serena, acariciando suavemente el pelo de hilo de su muñeca. Era como si fuera una espectadora en lugar de una parte de la tragedia familiar. Llevaron el cuerpo de la señorita Crowley al sofá del salón. Un médico de la calle de al lado llegó rápidamente, pero no había nada que hacer. La muerte había sido instantánea por el cuello roto. A medida que las formalidades progresaban, un agente de policía fue llamado. Se hicieron preguntas. La atención de la casa seguía dirigiéndose a Alice. ¿Dónde había estado ella cuando sucedió esto?, preguntó uno de los detectives suavemente. «En mi habitación, vistiéndome», respondió Alice educadamente. «Escuché un ruido y salí». Su pequeña voz no flaqueó. Incluso ofreció una teoría. Quizás la señorita Crowley se despertó temprano y perdió el equilibrio en el rellano. Es terriblemente empinado allí. Mientras la policía tomaba declaraciones, la mirada observadora del Dr. Falk notó algunos detalles clave. En el rellano superior, donde la institutriz debió haber caído, un jarrón de porcelana yacía destrozado. La tierra del helecho en maceta que contenía estaba esparcida cerca de la sección rota de la barandilla. La posición sugería que el soporte de la planta junto a la barandilla había sido derribado. Quizás la señorita Crowley se había chocado con él. El detective parecía satisfecho con una caída accidental, como la explicación probable. Después de todo, la institutriz solo había estado en la casa 2 semanas. Tal vez no estaba familiarizada con la ruta en la penumbra de la mañana temprano, pero un detalle molestó a la mente del Dr. Falk: la huella de una mano en el pasamanos de caoba, justo al lado de la rotura astillada. Vio una pequeña mancha en forma de mano en el polvo. Era diminuta, demasiado pequeña para la palma de un adulto. El Dr. Falk se acercó discretamente, fingiendo examinar el daño, y confirmó su sospecha. Parecía la huella de la mano de un niño, trazada en polvo fino. ¿Y era eso un toque de algo rojo? Con el corazón acelerado, se acercó para cepillar la huella, y la punta de su dedo se manchó con un residuo pegajoso. ¿Podría ser sangre? Era muy poca, solo una leve mancha. La señorita Crowley no tenía heridas sangrantes, solo lesiones internas, y si se hubiera agarrado a la barandilla, sus manos serían más grandes. La forma indudablemente se parecía a la esbelta mano de Alice. El Dr. Falk silenciosamente cogió un paño y se guardó la muestra en el bolsillo, su mente acelerada. Si Alice la había empujado, no, parecía impensable. Sin embargo, después de todos los incidentes anteriores, Falk no podía ignorar la posibilidad. Mientras tanto, Alice se acercó a su madre adoptiva, que se aferró a la niña como si buscara consuelo en su angustia. La señora Pembroke
Estaba pálida y temblorosa, tal vez encontrando consuelo en la inocencia de la niña a su lado. En un momento dado, Helena se volvió hacia el Dr. Falk con ojos desesperados y susurró: ¿Ves cómo ella no se conmueve por este horror? ¿Hay algo mal en ella? No ha derramado ni una sola lágrima. De hecho, el rostro de Alice estaba sereno, sus ojos secos mientras miraba el cuerpo cubierto de la señorita Crowley, siendo llevado por los enterradores. El Dr. Falk ofreció una explicación cautelosa a Helena. El shock puede manifestarse de muchas maneras. Los niños a veces no reaccionan como los adultos esperan. Puede que le afecte más tarde. Helena asintió con incertidumbre y abrazó a Alice con más fuerza. La niña permitió el abrazo. Incluso palmeó suavemente la espalda de Helena, diciendo: «No llores, mamá. Fue solo un accidente». Las palabras estaban destinadas a ser reconfortantes, pero más de un sirviente se estremeció con el tono de Alice. Había un extraño trasfondo de finalidad, casi como si estuviera complacida de haberlo explicado todo. En la investigación que siguió, no se encontraron pruebas de juego sucio, o al menos ninguna que la policía reconociera como tal. La conclusión oficial fue que la señorita Crowley probablemente tropezó con el soporte del helecho, quizás sintiéndose débil, y se cayó por la barandilla. El señor Pembroke, aunque profundamente conmocionado, aceptó este hallazgo de buena gana. Estaba ansioso por disipar cualquier noción de algo más siniestro bajo su techo, pero la semilla de la duda había brotado por completo en la mente del Dr. Falk y también en la mente de al menos un sirviente. La anciana ama de llaves le dijo en privado al Dr. Falk que la noche anterior a la tragedia, la señorita Crowley había acudido a ella con los ojos muy abiertos, jurando que vi a esa niña sonriéndome en el espejo cuando estaba de espaldas. Me dio un susto. El ama de llaves lo había descartado como nervios. Ahora no estaba tan segura. Para el Dr. Falk, la primera muerte marcó un punto de inflexión en su enfoque. Esto ya no era un caso de peculiaridades menores. Alguien había muerto violentamente y Alice era la única persona que parecía no inmutarse por ello. Si la muerte de la señorita Crowley no fue un accidente, entonces la niña educada, vacía y sonriente, que había estado estudiando bien, podría ser verdaderamente peligrosa. Luchó por reconciliar la noción de un niño asesino con su comprensión médica. La ciencia victoriana tenía un concepto escaso de sociopatía, especialmente en los niños. Si no era locura o enfermedad, los victorianos podrían etiquetar a tal ser como un moralmente insano o incluso invocar lo demoníaco. Falk todavía buscaba una explicación científica, pero también sabía que debía andar con cuidado. Si Alice era la responsable, confrontarla directamente podría ser peligroso. ¿Quién sabía de lo que era capaz esta niña? Esa mañana, mientras la casa intentaba recuperar un poco de normalidad, el Dr. Falk vio a Alice alejarse de los demás y subir tranquilamente la escalera con la muñeca en la mano. Se detuvo exactamente en el lugar donde la institutriz había caído, sus pequeños dedos rozando la nueva madera, sin pulir de la barandilla rota. Desde el vestíbulo de abajo, el Dr. Falk observó. Alice le daba la espalda, pero la vio levantar su muñeca y sostenerla sobre el hueco como si estuviera recreando una caída. Luego retiró la muñeca y la acunó. En ese extraño y silencioso momento, el Dr. Falk sintió como si estuviera viendo una representación teatral. Solo Alice y su muñeca lo entendían. Le provocó un pavor punzante cuando Alice se giró y se dio cuenta de que el Dr. Falk la estaba observando. No mostró ningún indicio de culpa. En cambio, le hizo una leve reverencia, como si nada fuera de lo común, y se dirigió por el pasillo a la sala de estudio. La primera muerte había echado un velo sobre el hogar de los Pembroke, que nunca se levantaría por completo. Lo que inicialmente se susurró como una posible maldición o una racha de mala suerte, ahora se sentía innegablemente como una fuerza malévola en acción. Y aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente, varios en esa casa ahora sospechaban la inquietante verdad. La educada huérfana podría estar en el centro de esa malevolencia. El Dr. Falk prometió indagar más, incluso mientras el resto de la familia trataba de negar la oscuridad que se estaba uniendo a su alrededor. La fachada de la civilidad se había agrietado por la tragedia, y a través de esas grietas, algo aterrador
estaba comenzando a emerger. En las semanas posteriores a la muerte de la señorita Crowley, una atmósfera de miedo palpable descendió sobre la casa de los Pembroke. Los sirvientes realizaban sus tareas con voces bajas y miradas esquivas, especialmente hacia Alice. La señora Pembroke, que una vez había regañado al personal por cotillear sobre la niña, ahora se encontraba incapaz de desestimar por completo sus miedos. Sufría de pesadillas y frecuentes desmayos. El señor Pembroke, por su parte, respondió a la tragedia volviéndose aún más brusco, como si tratara de imponer la normalidad por la fuerza de la voluntad. Insistió en negocios como de costumbre, pero nada era normal ahora. Cada tic del reloj, cada crujido en la vieja casa se sentía ominoso. Alice, curiosamente, parecía completamente ajena a la agitación emocional que se apoderaba de los adultos. En todo caso, parecía más dueña de sí misma que nunca. Cada mañana se sentaba en el desayuno, untando su tostada con manos que no temblaban, preguntando tranquilamente a sus padres adoptivos si habían dormido bien. La señora Pembroke apenas podía responder, con ojeras bajo los ojos. Por la noche, Alice se iba a la cama sin protestar y dormía profundamente, o al menos no había ningún sonido en su habitación. El único cambio notable en su rutina fue que sus oraciones nocturnas se hicieron un poco más largas. Se arrodillaba junto a su cama con Charlotte y susurraba: «Padre nuestro», y ahora me acuesto a dormir con intensa concentración. Una noche, una sirvienta de cámara escuchó una línea adicional añadida a la oración susurrada de Alice: «Y por favor, perdónalos si fueron malos y manténlos alejados si fueron malos». ¿Quiénes eran ellos? No estaba claro, pero la criada, ya asustada, huyó de la puerta antes de escuchar más. A medida que las sombras del otoño se alargaban, las extrañas ocurrencias se multiplicaron como ratas, reproduciéndose en las paredes. Los sirvientes hablaban de ruidos extraños por la noche, un suave golpeteo en las ventanas, cuando ninguna rama de árbol podía llegar, risitas distantes que resonaban en los pasillos, el correteo de pequeños pies por el suelo del ático a la hora de las brujas. La criada de la cocina juró que vio a Alice parada en la oscuridad, en la parte superior de las escaleras, a las 2 de la mañana, solo mirando en silencio, mientras la criada llevaba la ropa de cama. Alice no ofreció ninguna explicación al día siguiente, solo una agradable: «Debes haber estado soñando. Yo estaría dormida a esa hora». La criada, no convencida, dejó el servicio la semana siguiente. Una segunda tragedia pronto golpeó, aumentando aún más el pavor. A mediados de octubre, el joven primo del señor Pembroke, Julian, vino a visitarlos desde el campo. Julian era un niño de 12 años, brillante y enérgico, que se quedaría unos días de camino a matricularse en un internado de Londres. La primera noche de su visita hubo una cena familiar. Julian, sentado frente a Alice en la mesa, trató de involucrarla en un juego, haciendo caras graciosas o dejando caer guisantes de su cuchara para conseguir una risa. Alice respondió con una educada y delgada sonrisa, pero sin una risa real. Cuando Julian persistió, gorjeando su voz como un sapo, Alice dijo en voz baja: «Ya es suficiente, es de mala educación». Sorprendido, Julian se rió entre dientes y se burló: «Sí, señorita Alice», inclinando un sombrero imaginario. Al observar esto, el señor Pembroke se rió, encantado de ver una interacción normal e infantil, mientras que la señora Pembroke observaba nerviosamente. El Dr. Falk, también presente como invitado a la cena esa noche, notó cómo los ojos de Alice se fijaron en la cara de Julian con una mirada plana y fría, después de que él se burlara de ella. Fue momentáneo, pero Falk garabateó una nota en su servilleta: «Breve destello de ira». Más tarde esa noche, Julian se dirigió a la biblioteca, donde el señor Pembroke guardaba un buen brandy. Siendo un poco travieso, el niño decidió tomar un sorbo. Alice se encontró con él en la biblioteca, mientras tosía por la fuerza del licor. ¿Qué conversación se produjo entre los dos niños? Ningún adulto lo presenció, pero no mucho después, Julian se tropezó en el salón donde la familia estaba sentada, quejándose de mareos. En cuestión de minutos, el niño se desplomó, echando espuma por la boca. El pánico se apoderó de la situación. La señora Pembroke gritó para que el Dr. Falk corriera al lado de Julian. La cara del niño se estaba volviendo cenicienta. Su respiración era trabajosa y húmeda. La nariz del Dr. Falk
captó un amargo olor a almendras, cianuro, pero no podía estar seguro. La condición de Julian se deterioró con una velocidad aterradora. Convulsionó una vez, luego se quedó flácido. Cuando llegó un médico de emergencia, ya era demasiado tarde. Julian Pembroke estaba muerto. La casa se vio sumida en el caos de nuevo. El señor Pembroke estaba fuera de sí con dolor y furia, exigiendo saber qué lo había causado. El médico observó signos de envenenamiento, posiblemente algo que ingirió. La atención se centró en lo que Julian había comido o bebido. Se descubrió el vaso de brandy en la biblioteca, todavía con un sorbo de líquido ámbar. Curiosamente, la propia jarra estaba vacía, como si su contenido hubiera sido tirado. Una búsqueda encontró el brandy restante, empapado en la lujosa alfombra de la biblioteca. Fue Alice quien se ofreció voluntariamente. Lo vi tomar un trago a escondidas y luego escupirlo. Tenía miedo de que lo atrapara, tío Arthur, así que derramó el resto en el suelo. Esta historia se alineaba con la evidencia, aunque el médico señaló que era poco probable que un simple sorbo de brandy matara a menos que estuviera contaminado. Aquí el doctor Falk tuvo un pensamiento audaz, y con el consentimiento del señor Pembroke, olió cuidadosamente el vaso de brandy, esa amarga nota de almendras. El médico hizo lo mismo e intercambió una mirada grave con Falk. «Deberíamos hacer una prueba de ácido prúsico», murmuró el médico. El ácido prúsico es cianuro de hidrógeno, un veneno mortal que de hecho huele a almendras. ¿Cómo pudo el cianuro llegar al brandy? Nadie podía entenderlo. La casa de los Pembroke no tenía veneno para ratas de ese tipo a mano. El arsénico era más común para las plagas. La botella de brandy generalmente se guardaba bajo llave en un armario. Solo el señor Pembroke tenía la llave y había sido desbloqueada esa noche para permitir una copa nocturna. El señor Pembroke se devanó los sesos. El brandy era de una tienda de renombre, sellado. ¿Pudo Julian haberle añadido algo él mismo en una locura infantil? Improbable. No tendría acceso a tal veneno. Una terrible sospecha cruzó la mente del doctor Falk, pero se la guardó por el momento. En cambio, le preguntó con calma a Alice. «Querida, fuiste la última en ver a Julian en la biblioteca. ¿Notaste algo más?» Alice, que había estado sentada tranquilamente junto a la desmayada señora Pembroke, levantó la vista. Una vez más, estaba inquietantemente serena para una niña que acababa de ver a su primo convulsionar y morir. «Dijo que el brandy sabía raro», respondió Alice. «Parecía enfermo, así que le dije que lo llamara Dr. Falk». De hecho, Julian se había tropezado unos momentos después. Algo en su frase «sabía raro» llamó la atención de Falk. Si Julian notó un mal sabor, ¿por qué seguiría bebiendo lo suficiente como para ser fatal? A menos que no se diera cuenta, o a menos que se introdujera después de que él bebiera un sorbo. Los ojos de Falk se entrecerraron. ¿Pudo Alice haberle añadido algo una vez que lo vio beber? Quizás no. Requeriría previsión y proximidad, pero Alice había estado allí en el momento crucial. La policía estaba involucrada de nuevo. Esta vez, las preguntas fueron directas. Dada la reciente muerte de la institutriz, la idea de que dos accidentes extraños ocurrieran en una casa tan cerca, el uno del otro, era difícil de creer. Los susurros de mala suerte y mala sangre circularon. Sin embargo, como antes, no surgió ninguna evidencia sólida. Si se confirmaba el veneno en el caso de Julian, podría haber sido un acto malicioso de un extraño, quizás un enemigo del señor Pembroke, manipulando sus licores. Esa era una teoría que la policía consideraba. Arthur Pembroke tenía rivales de negocios después de todo. Para sofocar el escándalo, el señor Pembroke alentó tranquilamente esa narrativa, sin siquiera permitir que una investigación admitiera sospechas sobre cualquier miembro de la familia. El registro oficial finalmente citó una ingestión accidental de una sustancia tóxica, pero los de la casa intercambiaron miradas de complicidad. Otra persona había muerto de una manera aparentemente inexplicable bajo la vigilancia de Alice. A estas alturas, la mayor parte del personal de la casa había huido, no queriendo quedarse ni un momento más en esa casa maldecida. La cocinera se marchó, los lacayos renunciaron. Solo los más leales, o aquellos que no tenían a dónde ir, se quedaron. Los propios Pembroke estaban al borde del colapso. Helena Pembroke pasaba horas en la capilla, rezando o llorando. Incluso convocó a un famoso médium espiritista una tarde, a pesar de las objeciones de Arthur, para realizar un ritual de limpieza
en la casa. El medium, una Madame Corbin, recorrió las habitaciones con salvia ardiendo y pronunció que sentía una energía oscura unida a un aura joven. Cuando intentó acercarse a Alice para limpiarla, la niña supuestamente le clavó una mirada tan helada a la medium que Madame Corbin flaqueó, afirmando más tarde que sentía como si me estuvieran estrangulando manos invisibles. Arthur Pembroke despidió al medium como un charlatán y lo echó, pero la historia inquietó aún más a Helena y al Dr. Falk, que presenciaron el encuentro. Alice simplemente se había quedado junto a la ventana del salón, observando el drama con una pequeña sonrisa casi divertida, mientras el medium huía de la casa aterrorizado. Las sospechas del Dr. Falk estaban ahora peligrosamente cerca de la certeza. En su diario, escribió: «Estoy enfrentando la posibilidad de que la propia Alice orqueste estas tragedias. El motivo no está claro, malicia por curiosidad, pero el patrón es innegable». Estaba profundamente en conflicto. Por un lado, como hombre de ciencia, luchaba por aceptar que un niño pudiera ser capaz de actos tan a sangre fría. Por otro lado, había comenzado a recordar casos de los anales de la psiquiatría, raros, pero documentados, de locura moral, individuos nacidos sin remordimiento o empatía, que desde una edad temprana exhibían crueldad. ¿Podría Alice ser uno de esos casos? ¿Una psicópata en ciernes, en una era sin nombre para ello? Si es así, necesitaba ayuda, quizás confinamiento. Pero, ¿cómo convencer a sus padres, especialmente al señor Pembroke, sin pruebas concretas? Falk decidió que necesitaba reunir pruebas de forma tranquila y metódica. Comenzó a observar a Alice de forma más intensiva, incluso siguiéndola a veces. Una noche de niebla, notó una luz en la biblioteca a las 2 de la mañana, mucho después de la hora de acostarse de todos. Saliendo de sus aposentos de invitado, los Pembroke habían insistido en que se quedara unas noches, dadas las tensas circunstancias. El Dr. Falk se deslizó escaleras abajo. Encontró a Alice parada junto al escritorio de la biblioteca, leyendo a la luz de una sola lámpara de aceite. Su muñeca estaba apoyada junto a un libro abierto que parecía demasiado avanzado para su edad. Falk lo reconoció: un compendio sobre toxicología y hierbas medicinales de la colección del señor Pembroke. Y Alice estaba pronunciando tranquilamente nombres latinos de plantas. «Atropa belladona», susurró, pasando la punta de un dedo sobre una ilustración de la belladona mortal. El Dr. Falk contuvo el aliento. «Belladona, un veneno que en ciertas dosis causa delirio y muerte». «Y otro cicuta», murmuró mientras pasaba una página. «El veneno activo en el cicuta». La niña estaba estudiando venenos. En ese momento, el zapato de Falk crujió en una tabla del suelo. Alice cerró el libro de golpe y se dio la vuelta. Los dos se miraron en la luz parpadeante de la lámpara. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El rostro de Alice era ilegible, pero sus ojos parecían brillar con algo parecido a un desafío o una rebeldía. El Dr. Falk forzó una sonrisa. «¿No podías dormir, Alice?», dijo suavemente. Ella respondió con calma: «A veces tengo problemas para dormir. Leer ayuda». Falk se acercó lentamente, con el corazón latiendo. «Es un libro bastante pesado para una joven, ¿no es así?», se aventuró. Alice miró el volumen encuadernado en cuero y luego lo miró a él. «El conocimiento no es pesado, señor. Solo la ignorancia lo es», dijo en un tono extrañamente adulto que le provocó un escalofrío a Falk. Antes de que pudiera reunir una respuesta, Alice pellizcó la mecha de la lámpara, apagándola, y en la repentina oscuridad se deslizó a su lado. Su camisón blanco se desvaneció en la penumbra con solo el suave golpeteo de sus pies descalzos, marcando su paso. Falk no la siguió. Estaba demasiado conmocionado por el encuentro. En cambio, encendió la lámpara de nuevo e inspeccionó el libro. Efectivamente, estaba marcado con un trozo de cinta en una sección que describía compuestos de cianuro derivados de ciertas hojas de cerezo laurel, el mismo veneno, probablemente usado en Julia. Las implicaciones eran asombrosas. Cada evento era una pieza de rompecabezas que encajaba en su lugar, formando una imagen sombría. Alice estaba experimentando el perro muerto, la caída del compañero de juegos, la caída fatal de la institutriz, el envenenamiento del primo. Todo podría ser visto como pruebas, quizás por una mente que veía a los demás
como sujetos curiosos en lugar de como seres humanos. La noción era aterradora y desgarradora. El Dr. Falk se preguntó si algo se había roto en Alice durante su dura infancia, o si tal vez no se había roto nada porque nada humano se había formado por completo en ella. Para empezar, la sociedad victoriana tenía categorías para las mujeres que se desviaban, histéricas, brujas, y para los criminales, degenerados, nacidos malvados, según las teorías del Lombroso. Pero para una niña como Alice no había etiquetas listas. Mientras tanto, los propios Pembroke estaban a punto de colapsar. El señor Pembroke estaba comenzando a considerar hacer lo impensable, enviar a Alice lejos. Una noche, Falk escuchó una discusión entre la pareja. Helena sollozaba que no podía soportarlo más. La casa se siente maldita. Quizás deberíamos enviarla a un internado de monjas, solo por un tiempo, por su propia seguridad y la nuestra. Arthur replicó enojado al principio. No podemos abandonar nuestro deber. La acogimos, pero luego su voz se quebró. Sin embargo, no puedo perderte, querida. Si su presencia pone en peligro tu cordura. Se quedó en silencio. Ambos sabían que algo estaba terriblemente mal, pero ninguno se atrevía a decir claramente lo que acechaba en sus pensamientos, que quizás la propia Alice era la fuente del peligro. En última instancia, fue el Dr. Falk quien los instó a posponer cualquier acción drástica por un poco más de tiempo. Creo que estoy cerca de entender lo que aflige a Alice, les dijo una noche en el estudio, eligiendo sus palabras con cuidado. Denme un poco más de tiempo para investigar. Si actuamos con prisa, podemos llevar el problema más a la oscuridad. Confíen en que tengo el bienestar de la casa en el corazón. Los Pembroke aceptaron, aunque Helena se mantuvo cautelosa. En verdad, el Dr. Falk estaba ganando tiempo para reunir pruebas irrefutables. Sospechaba que confrontar a Alice directamente sin evidencia para convencer a Arthur Pembroke podría llevar a que la verdad fuera enterrada o racionalizada. El orgullo de Arthur en su filantropía podría cegarlo, y el amor de Helena podría vacilar entre el miedo y la culpa. Falk necesitaba algo concreto, una confesión o documentación de las acciones de Alice, para salvar no solo a los Pembroke, sino quizás a la propia Alice. Y así, el pavor continuó aumentando. Las noches de niebla de Londres se cerraron alrededor de la mansión. La gran torre del reloj, el Big Ben, sonaba a tiempo, pero su sonido se sentía amenazante en las horas tranquilas. Las luces de gas proyectaban largas sombras en los pasillos, donde una vez los alegres lacayos llevaban lámparas. Ahora, esos pasillos estaban en su mayoría vacíos y silenciosos, salvo por el débil sonido de los zapatos de Alice o el zumbido de una nana que a veces emitía mientras jugaba sola con Charlotte. El Dr. Falk apenas dormía. Se dedicó a merodear por la casa a horas extrañas, con la esperanza de atrapar a Alice en otro acto o momento revelador. En una de esas patrullas, descubrió un escondite oculto en el sótano debajo de la despensa. Escondido detrás de los frascos de encurtidos, había una pequeña caja de lata que contenía trofeos, pequeños objetos macabros, un trozo de vidrio ensangrentado, quizás del calvario del perro Brutus, una tira de tela que parecía provenir del vestido de la señorita Crowley y una cinta de pelo chamuscada que el Dr. Falk reconoció como una que Emily, la niña vecina, había usado el día en que cayó de la ventana. Eran recuerdos. Se dio cuenta con horror. Souvenirs de los experimentos de Alice. Le costó todo su aplomo no quitar ni perturbar los objetos. En cambio, los anotó cuidadosamente y dejó todo como estaba. Esta era la evidencia que necesitaba, pero quería más contexto, quizás un diario o planes escritos. Finalmente, la tensión llegó a un punto álgido que no se podía sostener. Los sirvientes restantes se negaron a quedarse después de Halloween. A principios de noviembre, solo quedaban el leal mayordomo y la ama de llaves. Los propios Pembrokes estaban esencialmente aislados con Alice en su gran casa, llena de pavor, con el Dr. Falk como una presencia casi constante. Cada día se sentía como si se esperara una tormenta, y golpeó en una última noche de revelación y terror, cuando el Dr. Falk descubriría la verdad y confrontaría la oscuridad de frente. El escenario estaba preparado para la sombría culminación del enigma del huérfano de Londres. Una lluvia fría azotaba las ventanas la noche
en que el Dr. Falk descubrió la verdad completa de las oscuras acciones de Alice Whitby. Los relámpagos parpadeaban sobre los tejados de Londres, iluminando la casa de los Pembroke en destellos nítidos de blanco contra el negro. En el interior, las luces de gas estaban bajas. El señor Pembroke se había retirado a su estudio con una jarra. Sus nervios requerían fortificación, y la señora Pembroke se había retirado temprano, alegando un fuerte dolor de cabeza. Se presumía que Alice estaba dormida en su habitación. El Dr. Falk, sin embargo, estaba muy despierto y en una misión. Había decidido que esa misma noche encontraría cualquier evidencia que existiera de las atrocidades de Alice. Su descubrimiento anterior de la caja de trofeos en el sótano lo convenció de que debía haber más. Tal vez un diario o notas donde Alice documentaba sus experimentos. Los niños a menudo imitan lo que ven hacer a los adultos. Alice lo había observado escribiendo en su libro de casos con frecuencia. Si ella era tan metódica como él sospechaba, podría estar registrando sus propias observaciones en algún lugar. El lugar más probable para buscar era el dormitorio de Alice o la guardería adyacente, que ahora servía como su sala de juego. El Dr. Falk esperó hasta que la casa estuviera en silencio y el reloj de pie diera la medianoche. Luego, tomando una vela y una pequeña linterna, se deslizó escaleras arriba. El pasillo fuera de la habitación de Alice estaba oscuro, la puerta ligeramente entreabierta. La empujó suavemente y se asomó al interior. Un rayo brilló y en esa breve luz vio que la cama de Alice estaba vacía, las sábanas retiradas. No había Alice. Su corazón dio un vuelco. ¿Dónde podría estar a esta hora? No se atrevió a llamarla y alertarla. En cambio, entró en la habitación en silencio, cubriendo la luz de su linterna con una mano. La habitación de Alice estaba ordenada como siempre. Un estante de libros, su cama, un armario, y en una pequeña mecedora se sentaba su muñeca de trap, Charlotte, apoyada como si estuviera vigilando. El Dr. Falk sintió un sutil escalofrío al ver que los ojos pintados de la muñeca captaban el brillo de su linterna. Es solo un juguete, se recordó a sí mismo. Sacudiéndose la inquietud, comenzó una búsqueda cuidadosa. El escritorio no reveló nada inusual, solo libros de ejercicios de francés y aritmética, todos escritos con la cuidadosa mano de Alice. El armario tampoco contenía más que ropa. Entonces, Falk notó algo. Debajo del vestido de percal de la muñeca Charlotte, la tela parecía extrañamente abultada. Levantó la muñeca suavemente y con la linterna vio que su costura trasera había sido descosida y vuelta a coser recientemente. Las puntadas eran toscas, probablemente hechas por un niño. Con los dedos temblorosos, el Dr. Falk cogió una pequeña navaja y abrió con cuidado la costura. Dentro del cuerpo de tela de Charlotte encontró papeles, notas dobladas y dibujos metidos entre el relleno de algodón. Los sacó uno por uno, con los ojos muy abiertos. El primer papel era un boceto a lápiz de una figura humana cayendo de una escalera. El nivel de detalle era escalofriante. Las extremidades de la figura estaban retorcidas y un pequeño rostro dibujado en la parte superior de las escaleras tenía una pequeña sonrisa. Otro papel, un dibujo a tinta de un perro con cruces en los ojos y algo que sobresalía de su boca, trozos de vidrio quizás. A continuación, un boceto anatómico de una mariposa diseccionada, etiquetado con notas sobre sus órganos con una letra sorprendentemente pulcra para un niño. Luego, una serie de páginas llenas de observaciones escritas. Experimento 4. Sujeto J ingirió tintura en brandy. Resultado esperado. Cesación de la vida en aproximadamente 2 minutos. Notas. Convulsiones intensas. Espuma en los labios. No podía hablar. Necesito ajustar la dosis para que sea menos desordenado. Experimento 2. Empujé al sujeto MSI desde la altura para probar si las almas se vuelven visibles en el momento de la muerte, según la afirmación del reverendo. Resultado. No se observó ninguna aparición. El cuello del sujeto se rompió. El alma no se vio salir. Hipótesis. Si el alma existe, quizás no es visible para el espectro
o de forma inmediata. Experimento 3. ¿Pueden los animales sentir el mal? Probado con el perro B. Me gruñó. Le di vidrio para observar los efectos internos. Resultado: sangró internamente. Murió. Disección parcial, realizada en el sótano para observar daños en los órganos. Revestimiento del estómago lacerado. Conclusión: causa física de la muerte confirmada. No se observó nada místico. El Dr. Falk apenas podía respirar mientras leía estas líneas. Estaban escritas con una letra infantil, pero el tono clínico era el de un científico frío. Aquí estaba la prueba al descubierto, más condenatoria de lo que podría haber imaginado. Alice había estado sistemáticamente haciendo daño y matando para satisfacer su curiosidad, sus experimentos. La referencia a la afirmación de un reverendo sugería que había estado escuchando hablar de almas y el más allá, tal vez en la iglesia o de los sirvientes, y decidió investigar empíricamente. Una ola de náuseas y tristeza invadió a Falk. Esto no era locura por ninguna definición conocida, era calculado y racional, pero totalmente depravado en su falta de empatía. Se dio cuenta con horror de que Alice era quizás más inteligente y más perturbada de lo que nadie sospechaba. Continuó leyendo por el parpadeo intermitente de los relámpagos y el resplandor de sus linternas. Una nota, sin fecha, pero probablemente reciente, le provocó una punzada de alarma. Experimento 5. Planeado. El Dr. F sospecha. Debo probarlo. Él cree en la ciencia. Verá lo que está justo frente a él. Planeo mostrarle mi trabajo. Si es inteligente, lo apreciará. Si no, también hay formas de silenciar a los sujetos adultos. Antes de que Falk pudiera procesar por completo esa ominosa entrada, la puerta de la habitación crujió suavemente. Se dio la vuelta, agarrando los papeles. Allí, silueteada por un repentino y dentado rayo en el pasillo, estaba Alice. Todavía llevaba su vestido de día, ni siquiera su ropa de dormir, como si anticipara este momento. Su rostro estaba en la sombra, pero Falk podía imaginar la expresión, no de sorpresa, porque seguramente lo esperaba a estas alturas, sino algo parecido a la satisfacción. Entró en la habitación en silencio y cerró la puerta detrás de ella. En su mano derecha, la punta de una larga aguja de costura brillaba, probablemente arrebatada del cesto de costura de la señora Pembroke, un arma infantil improvisada, pero lo suficientemente letal en la mano pequeña correcta. Por un instante, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba el techo. Falk se dio cuenta de que había llegado el momento de la confrontación y se obligó a proyectar una autoridad tranquila. Alice, dijo suavemente, he encontrado tus notas. Sostuvo el fajo de papeles, con cuidado de mantener cierta distancia, como se haría con un animal asustadizo pero peligroso. El rostro de Alice, parecido al de una muñeca, se iluminó cuando él levantó la linterna. Sus ojos no mostraban miedo o arrepentimiento, solo un destello de molestia, porque sus escritos privados habían quedado expuestos. Inclinó la cabeza de esa manera inquisitiva familiar y respondió suavemente, esos son míos, Dr. Falk. Hubo un leve énfasis en la posesión. Sí, respondió él, y revelan la verdad. ¿No es así? Sobre lo que le pasó a la señorita Crowley, a Brutus, a Julian. Dio un paso lento hacia un lado, acercándose a la puerta, con la esperanza de posicionarse entre Alice y cualquier salida. Pero Alice también se hizo a un lado, manteniendo la distancia, con la aguja sostenida un poco detrás de su falda. Dio un pequeño suspiro como si estuviera aliviada. Ahora lo sabes, dijo. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. A pesar de todo, la parte clínica de la mente de Falk se maravilló de lo serena que estaba, confesando tan de forma práctica. ¿Por qué, Alice? Se atrevió a preguntar. ¿Haces estas cosas? Se sintió absurdo negociando con una niña de 10 años que sostenía un arma, pero necesitaba mantenerla hablando hasta que pudiera someterla o pedir ayuda. Alice se acercó a su cama. En su mano izquierda, cogió algo de la mesita de noche, una pequeña lámpara de aceite apagada, pero probablemente con combustible. ¿Por qué? Repitió como si estuviera saboreando la pregunta. Siempre preguntan por qué en las historias. Pero no es obvio. Quería saber cosas. Gesticuló ligeramente con la aguja para enfatizar. Dicen que las almas van al cielo, pero nunca vi una salir. Dicen que los animales sienten amor, pero Brutus me odió sin razón, así que me pregunté si todavía gruñiría cuando lo abrieran. El Dr. Falk sintió un escalofrío al escuchar estas palabras en su dulce voz de niña. Había
curiosidad en ello, incluso frustración. Sin razón, Alice. Brutus gruñó porque sintió que algo andaba mal. Nos estaba advirtiendo de eso. El aplomo de Alice se deslizó solo un poco. Sus ojos se entrecerraron. Era un perro tonto, dijo rotundamente. No le hice nada hasta que me obligó. Si la gente y los animales me van a odiar de todos modos, ¿qué importa lo que les haga? Su lógica era sorprendente y reveladora. Ella percibía hostilidad, justificada o no, y racionalizaba la represalia o la experimentación como aceptable. Tal vez en el hospicio la habían maltratado y aprendió a ver el mundo como depredador o presa. Un rayo iluminó la habitación de nuevo, y Falk vio algo brillar en las mejillas de Alice. No lágrimas, sino una gota de sudor, quizás. Todavía era lo suficientemente humana como para sentir algo bajo estrés, pensó. Decidió intentar la empatía, por muy inútil que fuera. Alice, lamento que la gente te haya hecho daño antes, pero lo que estás haciendo está mal. Estas son vidas inocentes. Su risa lo interrumpió, una risa frágil y sin alegría. Inocentes. Las niñas del hospicio no eran inocentes. Me pellizcaban y me mordían. Las matronas no eran inocentes. Dejaron que mi madre muriera en una cuna y le dieron sus pertenencias a otros antes de que se enfriara. Nada es inocente, Dr. Falk, ni siquiera Dios, si hace un mundo como este. Las últimas palabras lo impactaron al escuchar tal cinismo blasfemo de un niño. Alice dio otro paso, ahora cerca del tocador, donde un pequeño espejo brillaba. Su reflejo mostraba un querubín de cara pálida, con ojos sin vida, una imagen que le provocó un escalofrío a Falk. Ella notó que él miraba el espejo y esbozó una media sonrisa. La señorita Crowley dijo que me vio sonreír en el espejo. Tenía razón, estaba detrás de ella. Parecía tan asustada. Recuerdo que me preguntaba cómo se ve realmente el miedo en los ojos al final. La empujaste, dijo Falk. Ni siquiera una pregunta. Alice asintió una vez. No debería haber leído mi diario. Sabía que se asomaba. Creo que sospechó de mí después del perro. Empezó a rezar cada vez que me acercaba. Así que tenía que saber qué se necesitaría para que se rompiera. Falk sintió que las náuseas aumentaban. Esta pequeña niña, describiendo tormento psicológico y asesinato como si realizara un experimento escolar, era casi increíble. Sin embargo, aquí estaba frente a él. Se dio cuenta de que a su manera retorcida, Alice estaba tratando de explicarse. Tal vez anhelaba comprensión o validación de alguien lo suficientemente inteligente como para descubrirla, un parentesco retorcido con él, como un compañero observador, racional. A Falk se le ocurrió que Alice podría no tener la intención de matarlo todavía. Tal vez quería que él reconociera su brillantez o su razonamiento. Si podía seguirle el juego, tal vez podría ganar suficiente tiempo para pedir ayuda o para hacer que ella se desarmara. Tragó saliva y habló en un tono mesurado. Eres excepcionalmente inteligente, Alice. Tus notas son muy minuciosas. Ella parpadeó con aparente sorpresa ante el inesperado elogio. Pocos adultos podrían idear tales experimentos. Continuó con cuidado. Incluso tomaste precauciones para ocultar tu evidencia. Casi lo lograste por completo. Alice bajó ligeramente la aguja, analizando sus palabras. Luego hizo una pequeña reverencia, un eco grotesco de sus modales habituales. Gracias, doctor. Se acercó un paso más, como si fuera atraído por sus palabras, moviendo casualmente su mano libre hacia el bolsillo de su abrigo, donde tenía un vial de láudano, una tintura de opiáceos que llevaba. Si tan solo pudiera hacer que lo ingiriera o lo inhalara de alguna manera. Pero Alice continuó. Seguramente te das cuenta de que estos experimentos no pueden continuar. Si continúas, te atraparán y la gente pensará que eres un monstruo. Yo no creo que seas un monstruo. Creo que estás mal. Quiero ayudarte. Ante la palabra monstruo, el rostro de Alice se crispó, lo más cerca de un ceño fruncido que había visto. Ya piensan que soy un monstruo. ¿No es así? Las criadas, incluso la tía Elena ahora, puedo darme cuenta, susurran y rezan como si yo fuera el diablo. Se adelantó lentamente, con la aguja de vuelta a la altura del pecho. ¿Vas a encerrarme en un manicomio, Dr. Falk, como hacen con las mujeres histéricas y los lunáticos? La espalda de Falk se sintió húmeda por el sudor. Se dio cuenta de que cualquier movimiento en falso ahora podría desencadenar la violencia. Eligió la verdad. Si yo no lo hago, alguien más lo hará, pero me aseguraría de que te trataran con amabilidad y te dieran el cuidado que necesitas. Ella se burló, una expresión sorprendente
en un rostro tan parecido al de una muñeca. He visto lo que llaman cuidado en la enfermería del hospicio. Camas encadenadas y correas de cuero. Número. Ella sacudió la cabeza. No iré a un lugar como ese. Preferiría quemarlo todo antes de que él pudiera reaccionar. Alice hizo algo totalmente inesperado y horrible. Arrojó la lámpara de aceite que había estado sosteniendo. Se estrelló contra el poste de la cama y el aceite se encendió con un chasquido. Las llamas saltaron por las cortinas de la cama. En segundos la cama estaba en llamas. Ella había creado una distracción y una potencial inmolación de la evidencia. De un solo golpe, el doctor Falk se apartó del repentino incendio. Alice se abalanzó. La larga aguja apuñaló hacia el abdomen de Falk. Se retorció instintivamente. La punta rozó sus costillas, rasgando su chaleco, pero sin alcanzar un punto fatal. Falk gimió de dolor y se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa auxiliar. Alice era sorprendentemente fuerte, o al menos ferozmente decidida. Se lanzó contra él de nuevo, silenciosa y precisa, como un pequeño autómata. Esta vez, su objetivo era su cuello. Falk apenas logró levantar el brazo a tiempo. La aguja se hundió en su antebrazo. Gritó, apartando el brazo de ella antes de que pudiera retirarse y atacar de nuevo. Los papeles y dibujos cayeron de su mano al suelo. Alice, detente, gritó, pero su rostro era una máscara de concentración fría. Las llamas crecían. El humo comenzaba a subir hacia el techo. La luz del fuego le dio un aura demoníaca mientras ella se acercaba a él. Una vez más, el Dr. Falk sabía que tenía que defenderse o lo matarían. Usando su mayor tamaño, logró agarrar su muñeca mientras ella la empujaba. La aguja se cayó. Ella le arañó la cara, una furia salvaje como una banshee, ahora contorsionando sus rasgos. Ni un grito ni un llanto de ella, solo una intención sombría y mortal. Lucharon. Las gafas de Falk se torcieron. La habitación era un borrón de fuego y miembros agitados. Él medio levantó, medio arrastró a la niña, lejos de la puerta, a través de la cual ahora podía ver rostros alarmados. El mayordomo y el señor Pembroke se apresuraban por el pasillo, atraídos por la conmoción y la luz del fuego. Alice le clavó los dientes en la mano, agarrándola. Él gritó y reflexivamente la soltó. Ella cayó al suelo e inmediatamente se apresuró a buscar la aguja caída. En ese instante, el señor Pembroke irrumpió, el mayordomo detrás de él. Helena se quedó en el pasillo, gritando al ver la escena, las llamas rugiendo, el estudio de su marido y las cortinas a punto de incendiarse. Y en medio de todo, el Dr. Falk forcejeando con su querubínica hija adoptiva, que parecía un animal en una trampa. Alice cogió la aguja de nuevo y se giró hacia Arthur, que se quedó sin aliento. Alice que tartamudeó, incapaz de comprender el cuadro. Ella corrió hacia él, con la punta apuntando a su vientre. Pero el mayordomo, un viejo soldado corpulento, reaccionó rápidamente, interceptando a la niña. Agarró a Alice por los hombros desde atrás, levantándola de sus pies, mientras ella pataleaba y se retorcía. «Suéltalo, señorita», ladró, apretando su muñeca, hasta que la aguja cayó. Alice dejó escapar un gruñido gutural y luego, de forma impactante, se torció y mordió la oreja del mayordomo, desgarrando la carne. El hombre aulló y perdió el agarre, dejándola caer. A estas alturas, un humo espeso obstruía la habitación y el fuego se extendía por las cortinas hasta el techo. El mayordomo, herido, se arrastró a sí mismo y al señor Pembroke, lejos de la conflagración. El Dr. Falk, tosiendo, vio a Alice pasar corriendo junto a ellos hacia el pasillo, en lugar de hacia los adultos atrapados. «Está huyendo». A través de ojos llorosos, Falk la siguió, tropezando con libros caídos y brasas. En el pasillo, Helena se acercó a la niña, quizás todavía en algún reflejo maternal o incredulidad, llorando. «Alice, mi bebé». Pero Alice la esquivó con una facilidad casi despectiva y huyó por la escalera, desapareciendo en la oscuridad de abajo. «Atrápala». El Dr. Falk siseó, saliendo del humo, pero casi chocó con el señor Pembroke, que estaba llevando a su esposa medio desmayada, lejos de la habitación en llamas. El fuego era ahora un peligro inmediato para todos ellos. El mayordomo corrió a buscar agua y dar la alarma al vecindario. En el caos, Alice, una figura pequeña y rápida, se desvaneció en la noche. Quizás se escabulló por la entrada de servicio o por una ventana. Cuando alguien bajó a la planta baja, no había rastro de ella. Solo la puerta principal quedó entreabierta, balanceándose con el viento
y la lluvia. El fuego finalmente fue apagado con la ayuda de los vecinos y una brigada, pero Alice Whitby se había ido. Registraron la casa de arriba a abajo para estar seguros y se notificó a la policía para que rastreara las calles con niebla. Sin embargo, la niebla de Londres demostró ser un aliado para la niña escapada. Era como si hubiera sido un espectro todo el tiempo, derritiéndose en la noche humeante, dejando solo ruinas chamuscadas de su habitación y la horrible evidencia que el Dr. Falk recuperó como prueba de que alguna vez existió. Los Pembroke estaban inconsolables y desconcertados, divididos entre el dolor y un alivio enfermizo y culpable de que el peligro inmediato se había ido. Después, el Dr. Falk presentó las notas y los dibujos a las autoridades. No tenía precedentes. Una niña de 10 años como autora de violencia en serie. Para evitar el escándalo, y quizás por incredulidad, el registro oficial fue atenuado. La muerte de la señorita Crowley siguió siendo un accidente en el registro. El envenenamiento de Julian no se resolvió. Los Pembroke les dijeron en voz baja a sus conocidos que Alice había huido o había sido llevada por parientes al extranjero. Cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz, que su empresa caritativa trajo un monstruo a su hogar. El Dr. Falk, sin embargo, documentó todo en un informe privado destinado a una revista psiquiátrica, con los nombres cambiados u omitidos. Sabía que pocos lo creerían, pero esperaba que el conocimiento pudiera algún día guiar la comprensión de mentes tan aberrantes. La desaparición de Alice siguió siendo solo eso, un misterio. Pasaron semanas, luego meses, sin señales de ella. Algunos dijeron que se encontró el cuerpo de un niño en el Támesis ese invierno, pero no era el de ella. Hubo avistamientos ocasionales. Una niña andrajosa, que coincidía con su descripción vista, subiendo a un tren a Dover o mendigando cerca de Whitechapel, pero ninguno confirmado. Era como si se hubiera deslizado en las grietas de la gran ciudad, quizás adoptando una nueva identidad o escondiéndose en otra tierra. La confrontación final en la casa Pembroke dejó profundas cicatrices psicológicas que nunca se curarían por completo. Inmediatamente después, la casa fue una escena de pandemonio, los bomberos apagando los restos humeantes del dormitorio de Mincem Alice, los agentes de policía pululando para tomar declaraciones, y los médicos atendiendo a los heridos. El antebrazo del Dr. Falk fue vendado donde la aguja de Alice lo había perforado. La oreja del mayordomo tuvo que ser cosida. Las manos del señor Pembroke estaban ampolladas por tratar de apagar las llamas. La señora Pembroke afortunadamente no resultó herida físicamente, pero estaba al borde de un colapso nervioso. Seguía repitiendo: mi Alice, mi querida niña. ¿Cómo pudo ser? En un mantra con el corazón roto, como si se negara a reconciliar el monstruo que presenció con la niña que había intentado amar. Mientras el amanecer se abría paso a través de un velo de humo que se disipaba, el Dr. Falk se encontró sentado en la guardería destruida, con un diario manchado de hollín en la mano. Había salvado los papeles de Alice, carbonizados en los bordes, pero en gran parte intactos, lo que, combinado con el testimonio del mayordomo y el suyo propio, convenció a la policía de lo que realmente había ocurrido. El inspector jefe, con el rostro pálido e incrédulo, accedió a silenciar el asunto por el bien de la reputación de los Pembroke. Se inventó una historia para el informe oficial. Un intruso, sí, un intruso, había entrado, iniciado un incendio y se había fugado con la niña. Dada la renuencia de la época a creer que un niño pudiera ser penalmente culpable, esta mentira tuvo éxito. Habría una búsqueda discreta de un secuestrador, pero el Dr. Falk dudaba que alguna vez se centrara realmente en encontrar a la propia Alice. En privado, el Dr. Falk y el señor Pembroke tuvieron un grave intercambio. El rostro de Arthur Pembroke estaba ceniciento, sus ojos vacíos. «Yo traje esto a mi casa», murmuró, mirando sus manos vendadas. «Los papeles, las cosas que hizo, apenas puedo aceptarlo. Habríamos sido asesinados en nuestras camas tarde o temprano». Lágrimas de vergüenza y dolor brillaron en los ojos del orgulloso hombre. El Dr. Falk le puso una mano en el hombro. «No podías haberlo sabido», dijo suavemente. Nadie entendía lo que era, lo que es. No había precedentes. Helena Pembroke estaba más allá de tales conversaciones. Se había acostado, sedada con láudano, incapaz de enfrentarse a la sociedad
o incluso a la luz del día por algún tiempo. Unos días después, el caso de Alice Whitby se selló de manera efectiva. Al mundo, los Pembroke presentaron una historia de tragedia. Su hija adoptiva había perecido en el incendio, el cuerpo irreconocible. Esta fue la explicación más fácil, lo que les permitió llorar públicamente sin escándalo. Se celebró un funeral. Un pequeño ataúd sin nada dentro fue enterrado en la parcela familiar de los Pembroke. La señora Pembroke sollozó sobre él, como si estuviera enterrando a la niña, que pensaba que era Alice. Quizás, en cierto modo, estaba de luto por la ilusión de una niña inocente. El señor Pembroke se quedó rígidamente a su lado, con el rostro como una piedra. El Dr. Falk, sin embargo, no pudo dejar el asunto tan limpiamente. En sus pesadillas, todavía veía el rostro pálido de Alice, iluminado por los relámpagos. Escuchaba su voz tranquila discutiendo almas y venenos. Vacilaba entre la lástima y la repulsión. En los momentos de tranquilidad, se preguntaba si le había fallado. ¿Podría una intervención anterior o una guía más suave haberla dirigido de manera diferente? ¿O nació irremediablemente con un corazón de hielo? Los pensadores victorianos debatirían la naturaleza versus la crianza, pero en el caso de Alice parecía una grotesca sinergia de ambos, una oscuridad incipiente, agudizada por las dificultades. Durante un tiempo, Falk siguió meticulosamente cualquier noticia que pudiera insinuar el destino de Alice. El invierno de 1881-82 pasó sin nada. Los años continuaron. Reanudó su práctica, tratando a otras almas con problemas, casos de histeria, melancolía, el ocasional loco violento. Sin embargo, ninguno lo perturbó tanto como el recuerdo de esa niña muñeca de porcelana y su sonrisa vacía. Avance rápido a 1888, 7 años después. A estas alturas, el Dr. Edmund Falk estaba semi-retirado, su salud en declive, pero su mente aún aguda. Ese año, una serie de espantosos asesinatos en Whitechapel capturó la atención horrorizada de Londres y de hecho del mundo. Los infames asesinatos de Jack el Destripador de prostitutas enviaron olas de pánico a través del East End. 5 mujeres masacradas con precisión anatómica. La policía estaba desconcertada. El asesino nunca fue identificado. Muchos presumieron que era un hombre, un cirujano o un carnicero tal vez, dada la cruda habilidad quirúrgica mostrada. El Dr. Falk siguió estos informes con un pensamiento mórbido y roedor en el fondo de su mente. La ferocidad, la aparente experimentación en los cuerpos de las víctimas y el hecho de que los asesinatos ocurrieron en Whitechapel, los antiguos terrenos de Alice. ¿Podría ser ella? Para 1888, Alice tendría 17 años, no una persona grande de ninguna manera, pero físicamente madura y con años para refinar su retorcido oficio. Una asesina era casi impensable para la policía victoriana, aunque algunas cartas especulaban que el destripador podría disfrazarse de mujer o incluso ser una partera loca. El Dr. Falk revisó su archivo secreto sobre Alice, leyendo sus notas de la infancia de nuevo a la luz de las atrocidades del destripador. Una entrada se destacó: su frustración por no ver partir un alma, su deseo casi científico de abrir a las personas para buscar algo. Los crímenes del destripador, con órganos extirpados, cuerpos abiertos, se sintieron como una continuación de tales experimentos, solo que ahora, en los desafortunados de las calles de Whitechapel, le provocó un escalofrío que llevaba mucho tiempo inactivo. Por supuesto, no tenía pruebas, e incluso a él le resultaba difícil conciliar la idea de una joven escondiéndose por los barrios bajos para cometer actos tan atroces. Sin embargo, la extraña posibilidad persistía. En su diario personal, mantenido separado de las notas profesionales, escribió: otoño de 1888. Horrores de Whitechapel. Mi mente vuelve a AW. ¿Podría haber sobrevivido, crecido y convertido en este demonio? No hay evidencia, solo mi intuición. Si es cierto, un profundo mal camina entre nosotros, uno que vislumbré en forma embrionaria hace años y no pude detener. El Dr. Falk nunca compartió este pensamiento públicamente. Era demasiado escandaloso y temía empañar su reputación con lo que muchos considerarían una teoría lunática. Aún así, tomó un elegante carruaje una noche de niebla a Dorset Street en Whitechapel
cerca de Miller's Court, donde se había encontrado a la última y más espantosa víctima del destripador, Mary Jane Kelly. Se quedó allí en la niebla, un anciano con un bastón, e imaginó que en algún lugar de la oscuridad, un par de ojos grises y azules podrían estar observando. Llevaba consigo una pequeña ficha, Charlotte, la muñeca de trap que asombrosamente había sobrevivido al incendio, encontrada más tarde en los escombros, chamuscada, pero intacta. Falk la había mantenido encerrada todos estos años. Ahora dejó la muñeca en un escalón, en ese oscuro callejón, una invitación silenciosa, o quizás una despedida. Nunca sabría si Alice la buscó, pero hacerlo se sintió como cerrar un capítulo o colocar una trampa con cebo para un fantasma. Los Pembroke, por su parte, finalmente abandonaron la sociedad londinense, retirándose a una finca aislada en el campo. Nunca volvieron a adoptar. El señor Pembroke murió en 1890, según algunos, por un espíritu roto tanto como por el daño persistente por la inhalación de humo. La señora Pembroke siguió viviendo en silencio, dedicándose a financiar orfanatos desde lejos, aunque nunca volvió a visitar uno en persona. La ironía no se le escapó de que su pasión filantrópica había desatado algo terrible. Sin embargo, eligió combatir el problema general de la indigencia de los huérfanos con aún más fuerza, quizás con la esperanza de expiar o prevenir otra Alice, mejorando la forma en que se cuidaba a los huérfanos. La leyenda del enigma del huérfano de Londres siguió viva en susurros, a media voz, entre ciertos círculos, una historia demasiado escandalosa para los periódicos, pero contada en salones como una historia con moraleja. ¿Recuerdas el caso Pembroke? La niña que, bueno, ya sabes, con el tiempo, los hechos y la ficción se mezclaron. Algunos afirmaron que de hecho era un demonio o un changeling, dado lo inhumanos que parecían sus actos. Otros teorizaron que terminó en América o en las colonias, llevando sus crímenes con ella. Algunos escépticos dijeron que probablemente murió 1 o 2 años después de desaparecer, solo otra niña perdida. El Dr. Falk no confirmó ni negó nada, simplemente se volvió más solitario, dedicando sus últimas energías a escribir un tratado sobre la psicología del mal en los niños, una obra muy adelantada a su tiempo que sus colegas en el alienismo dejaron de lado en silencio por ser demasiado inquietante hasta décadas después, cuando el mundo se puso al día con ella. En las líneas finales del archivo de caso privado del Dr. Falk sobre Alice Whitby, escribió una reflexión que resume la escalofriante lección de la saga. En una época de razón y decoro, nos encontramos con un intelecto de pura racionalidad depredadora, alojado en la forma de un niño. La sociedad victoriana mira el rostro de un querubín y asume la inocencia. Sin embargo, he visto que debajo de la más angelical de las máscaras puede acechar lo indescriptible. Alice Whitby me enseñó que el mal puede nacer con la más gentil de las apariencias, no como una fuerza sobrenatural o una aberración salvaje, sino como un vacío frío y curioso donde debería residir la empatía. Nos consolamos pensando que somos civilizados, que nuestros hijos son nuestra salvación. Pero si un niño entre nosotros fue capaz de tales horrores, ¿qué dice eso de nuestra cacareada civilización? Dejo este registro como una advertencia y un requiem, una advertencia de que la monstruosidad no siempre es de otro mundo. A veces lleva una sonrisa educada y te llama Señor, y un requiem por los perdidos, no solo las vidas tomadas, sino por la niña que podría haber sido si el destino o la naturaleza hubieran sido más amables. Al final, no me atormenta un demonio o un fantasma, sino el recuerdo de la sonrisa vacía de Alice y el conocimiento de que nunca sabré si en algún rincón oscuro del mundo ella todavía sonríe. El enigma del huérfano de Londres pasa así a la historia, o más bien a las sombras a las que las luces de gas de Londres no pueden llegar. La imagen final permanece grabada en la mente. Una niña de 10 años, saliendo a la medianoche con niebla, libre y desaparecida. El eco de un tarareo infantil que persiste en el aire. El mundo civilizado de arriba reanuda sus rutinas. Pero en los bajos fondos de la ciudad, una pregunta inquietante perdura. ¿Qué fue de Alice?
¿Pereció anónimamente o su oscuro legado continúa sin ser visto? El lector se queda con la sensación de inquietud de que en los laberínticos callejones del Londres victoriano, y de hecho dentro de la psique humana, algunos misterios nunca se resuelven por completo. El barniz de la sociedad civilizada puede agrietarse, y cuando lo hace, uno podría vislumbrar el abismo, mirando hacia atrás con una sonrisa vacía y una muñeca en la mano, esperando tranquilamente el próximo experimento.